Checklist de MindShift por clases de calidad. Este checklist lo encuentras en tu archivo de Google Drive con este nombre. Este podrá ser impreso y tendrá que seguir los procesos cognitivos. Veamos un repaso. Conocer. Los MindShifters, alumnos o cualquier persona en un proceso cognitivo siempre va a empezar por conocer. Este proceso puede llevar desde segundos hasta días. Una vez que conocemos, podemos comprender. Una vez que comprendemos es que hemos entendido todo lo que tenemos que hacer y nosotros cómo lo vamos a comenzar a aplicar, que es la tercera parte. Para aplicar, tendremos que ver que los MindShifters lo hacen en tiempo y forma. No solo ellos, sino también este proceso cognitivo se utiliza para los alumnos. Es importante que en este punto podamos ver. Tenemos que ver producciones orales o escritas. Es importante que estas sean publicadas en Facebook, WhatsApp o aplicaciones como Write and Improve. Cuando hemos sido capaces de conocer, comprender, analizar y producir algo, pasamos esta etapa que es de análisis. Cuando un MindShifter, un alumno o una persona analiza cómo lo hace bien y cómo lo hace mal. Es aquí donde nosotros, con el feedback de lo que sí se está haciendo y no, el MindShifter tendrá la necesidad de mejorarlo o hacerlo mejor para pasar a la quinta etapa, que es la síntesis. La síntesis permite que el alumno, el MindShifter o cualquier persona pueda hacer la misma acción de una mejor manera, haciendo ya una reflexión sobre cómo lo hizo anteriormente y mejorando su proceso, para entonces pasar a la creación o la evaluación, que es la última etapa en la cual esperamos cada uno de los procesos se lleve a cabo. En esta última etapa podemos ver en el caso de los MindShifters que sus clases las pueden hacer realmente en procesos de 40 minutos por 40 y crear cosas nuevas además del proceso de una clase. En el caso del alumno podemos ver que puede crear conversaciones diferentes a las que hay establecidas en los handbooks o libros, pero con sus propias palabras y de una mejor manera, así como los niños. En el caso de los procesos administrativos, pues que se pueden mejorar o crear herramientas nuevas para hacerlo de una mejor manera o de una forma eficaz. Es así como estos 6 procesos son básicos para todo lo que vamos a ver en el manual de los MindShifters, es decir, en los procesos del checklist. Este checklist se hará durante el curso. Cuando no exista el archivo en Drive, se tendrá una hoja impresa junto con la hoja de supervisión diaria de la aceptación de horas de los MindShifters. Estas hojas son 2, frente y vuelta, y se utilizarán durante todo el curso. En la primera parte podrás observar que dice Dressing Code, Synthesize. Quiere decir que en el proceso cognitivo los MindShifters ya saben el código de vestir. El código de vestir utiliza uniforme, una playera Quest o un chaleco Quest o una batita Quest que están en tu oficina como officer, siempre conteniendo el logo. También contendrán un tag o un botón portando su nombre en el lado derecho del pecho. El tercer punto dice Write your goal on the red binder on the officer's office. Siempre tienen que escribir el goal, es decir, lo que van a ser capaces de hacer los alumnos al finalizar una sesión. Es decir, el alumno será capaz de pedir comida en un restaurante, y eso es lo que tú podrás observar por medio de un WhatsApp. Después dice Take with you all the materials you require durante the session. Tendremos que revisar que los MindShifters realmente están usando material, y si no, motivar para que este material lo utilicen en las bibliotecas o áreas donde se esté colocando el material para MindShifters.
Por último, en esa sección dice que si toman café, if you get a coffee, you can invite your students to bring their cups to get one too. Pueden invitar a sus alumnos a tomar café siempre y cuando el alumno pueda traer también su taza, ya que Quest no tiene tazas suficientes. Es importante que motivemos a los alumnos para que puedan compartir con nosotros y ellos pueden acceder a esa área. El objetivo del área de café es que siempre esté limpia, disponible con agua calientita, que haya un vaso con cucharitas donde se puedan poner una vez que se ha movido el café y cucharitas limpias, que existan vasos para que podamos tomar agua o café. Una vez que se han utilizado las tazas sucias, existe un área para tal parte. Es importante mantener al área de mantenimiento atenta de que esa área esté limpia. Asimismo, tener servilletas disponibles para que esta área cumpla con los objetivos necesarios. 1. Atender al cliente cuando llega a pedir informes por primera vez. 2. Atender al cliente cuando llega a inscribirse. 3. Que toda la comunidad de officers, Mindshifers y personal administrativo pueda disfrutar de ella en todas las horas del día. Y 4. Poder satisfacer la necesidad de algún alumno que desee esta área. Planning your classes. Este se refiere a que todos los Mindshifter deberán planear sus clases en objetivos de 40 minutos por 40. En una clase de hora y media se refiere a 2 veces tendría que cambiar el objetivo, ya que se cubren 2 lecciones por clase. En el caso de los niños serían 30 minutos por objetivo. Este objetivo, como dice en el primer renglón, debe ser escrito en el pizarrón, relacionado con la gramática o el vocabulario. Lo más importante es que lo revises junto con la hoja que dice Goals, que está en la carpeta roja que dejan en la oficina y que se debe de llenar antes de la clase. Si por alguna circunstancia el Mindshifter no lo habrá llenado por esa ocasión, deberás llevar a que la llene, hacerle saber que no lo hizo a pesar de conocer el proceso. En ese proceso hay que pasar asistencia y confirmar que todos los alumnos han puesto o han enseñado su recibo de pago, así como su nombre completo y edad. Esto tú lo debes revisar en la primera semana de clases. Durante la clase, cuando pasas a observar a los maestros, en los primeros 30 minutos de clase se debe hacer este procedimiento. Check, use and practice the links and practice at home set for that session in advance. Es importante revisar que todos los handbooks y o libros y o cuadernillos estén siendo enviados de forma correcta, tanto en WhatsApp como de forma escrita a los padres y a los alumnos para que exista práctica en casa. Follow handbooks step by step or teacher handbook lesson plan for all the levels. Es importante saber que los Mindshifter deben planear. Para esto, regularmente tenemos un coaching adicional que nos permite observarlos a distancia y poder revisar si el profesor está haciendo planeación de sus niveles. Review your Wi-Fi connection and password in advance. Debemos motivar a que los coaches o Mindshifters conozcan y tengan, antes de empezar su clase, Wi-Fi y conexión. Asimismo, deberemos hacer que los alumnos lo tengan. Por favor, al terminar de revisar esta sesión, es importante saber en cada plantel cuántas conexiones de internet existen y cuál es la que va para alumnos y cuál es la que va para internos. Material in the class. Request the needed material before your class, the one you cannot access by yourself in the teacher's material area.
Para los Mindshifters hay un archivo que se llama Mindshifters Manual, en el cual hay un acceso a todos y cada uno de los materiales. Mantenemos este archivo al día. En caso de que algo esté o necesiten, ahí lo podrían consultar. El resto está en el área de material o biblioteca de cada uno de los planteles. Material in the sessions are required. Realia, flashcards and games. Por supuesto, es interesante que ustedes como Mindshifters cada 30 minutos hagan un rol a los salones y con el pulgar hacia arriba hagan que el Mindshifter los vea y ustedes van a preguntar si todo está bien. Este rol es entre cada 30 y 40 minutos para saber que el Mindshifter si necesita algo de material o bien al mismo tiempo observar el goal, observar la actitud de los alumnos, observar que haya material y no menos importante que si estén pasando un buen rato los alumnos. Copies are not the best way to share information with students. Avoid them. Hemos fomentado que en Quest English no existan las copias. Regularmente este material se pierde, a menos que sea estrictamente necesario. Buscamos o fomentamos que la información se transmita por medios electrónicos para los alumnos. En el caso de los handbooks o libros, está prohibido sacar fotocopias que no sean autorizadas por el instituto y o que estén controladas. Share links for practice at home in WhatsApp group. Es indispensable seguir fomentando que específicamente en las clases de los niños o de los handbooks que tengan links rotos, el Mindshifter mande el link por WhatsApp. Es indispensable que se haga por este medio. Confirm your students and you that you're part of the WhatsApp group. Cuando un alumno ingresa a nuestro plantel en el proceso de inscripción, es indispensable agregar a los alumnos a grupo de WhatsApp. Sin embargo, en la primera semana, cuando se visitan los grupos, se les reitera y se les pregunta dentro del aula si todos y cada uno de ellos son parte de WhatsApp. Específicamente, los menores de edad deben tener por lo menos a uno de los dos tutores en el WhatsApp para estar al corriente. Class Observations. Mindshifters, coaches deben hablar inglés en la clase, pero no solo eso, sino los alumnos. Cuando veamos que esto no sucede, es importante hacer una pausa y en ese momento pedir a Mindshifters que lo pida y que haga que todos los alumnos hablen inglés. Elicit your students to speak English along the class. Es básicamente lo que hablamos anteriormente. At the beginning, the classroom should be organized and backpacks hung in the coat rack. Cualquier mochila, bolsa de mano, paraguas, cualquier tipo de abrigo debe ser colgado en los racks. Deben observar que así sea. En caso de que no, es importante que ingresen al salón y les hagan saber que deben colgarlos por protección civil en caso de una emergencia. El tener las mochilas en sus piernas es uno de los problemas más graves con los que nos enfrentamos. Una de las observaciones importantes que hay que tener con los Mindshifters, con los alumnos, es que todo el tiempo tengan colgados sus coats o handbags. At the end of the classroom should be cleaned up and organized by a student each class. Board should be cleaned with water. Es importante revisar que los salones queden organizados y las sillas del mismo modo. Cada aula cuenta con un recogedor y una escobita. Es importante que los Mindshifters fomenten el que el alumno limpie su aula. Cuando no es así, es indispensable hacer que entonces el Mindshifter lo haga. Las sillas, estas deben de estar en posición diagonal, invitando a las personas a sentarse. Para los salones que contienen bancas individuales con paleta, deben tener una posición
de pareja o de tríos o en círculo. Jamás deberán estar viendo hacia el pizarrón con un ambiente de salón clásico. All class long. Durante toda la clase debemos observar, como dice la primera línea, the teacher will be eliciting the students' motivation, so teacher should keep and stand and monitors the students all the time. The sitting role is not allowed. Nos pide que debemos tener o observar que el Mindshifter esté de pie todo el tiempo y que no esté sentado para motivar a los alumnos. Y esto no significa que no puedan tomar un descanso de algunos minutos, pero no podemos permitir que el Mindshifter dé la clase sentado, a menos que exista alguna razón en particular. Avoid Mindshifters speaking, eliciting students' performance. Pues hay Mindshifters que hablan toda la clase, pero no permiten que los alumnos hablen. Y buscamos, a eso se le llama teacher speaking time. Es permitido, pero se tiene que controlar solamente durante ciertos periodos. Si vemos que habla mucho y el único que oímos hablar es a él, tendríamos que hacer un pequeño reporte a dirección académica. Build the students' rapport each session. Debemos hacer que cada sesión los alumnos construyan confianza en sí mismos para poder seguir avanzando. Warm-up, icebreaker, leading are necessary in each session or in Saturday sessions twice. Es importante que las sesiones tengan algún juego, alguna actividad que si tienen handbooks están marcadas, si tienen libros están marcadas. Es decir, en todos los primeros 5 minutos de clases debemos ver que los docentes, Mindshifters, coaches, hagan una dinámica de adaptación al momento. Identify and use cognitive process in each student, each part of the class and each use. Es indispensable identificar y usar los procesos cognitivos en cada estudiante y en cada parte de la clase para que podamos realmente avanzar. Con esto quiero decir que evitaremos palabras como el alumno no sabe. Deberemos decir el alumno está en proceso de conocer y qué queremos que conozca, o al alumno le falta comprender y qué le falta comprender, o el alumno conoce, comprende y le falta aplicar. Es decir, buscaremos fomentar todo el tiempo el uso de los 6 verbos de la taxonomía que vimos al inicio de este video. Conozco, comprendo, aplico, analizo, sintetizo, creo algo nuevo o soy evaluado. Por último, en esta primera parte, en Speaking, nosotros trabajamos diferentes conversaciones con un método que se llama Audio-Lingual Approach. Este Audio-Lingual Approach puede ser visto en cualquier video de YouTube. Es un estándar internacional para la enseñanza del Speaking. En esta parte, en el Speaking, podremos ver que se debe de introducir la función del lenguaje, se les va a explicar los exponentes, debemos escuchar algo que se llama choral repetition, es decir, que los alumnos estén repitiendo frases. De no ser así, es importante hacérnoslo saber. En la tercera parte dice que los estudiantes exponen cada una de las cosas aprendidas y hacen práctica en conversaciones. Asimismo, al final terminan escribiendo un nuevo modelo de conversación en el handbook, pero es indispensable guardar evidencia, compartir esto en el grupo de WhatsApp o bien en la página de Facebook con @QuestEnglishSC con el hashtag QuestLesson y el número de la lección que estén viendo. Deben postearlo y deberán poner esto en la clase. Básicamente, este es uno de los procesos que ustedes como officers revisan semana a semana en el drive de grupos. Junto a donde se pone el número de alumnos asistentes, también se revisa qué producciones se tuvieron. En el caso de los docentes, ustedes anotarán si ven que el docente lo aplica, si lo sintetiza,
si no lo aplica o si no lo conoce. En el lado derecho del archivo, ustedes tendrán una opción en donde podrán registrarlo. En este formato, este debe ser para los niños y será entregado llenando la parte de arriba con el número del curso, el número del grupo, el nivel interno, el nombre del Mindshifter, el nombre y la edad. Este formato tiene exactamente la misma estructura que el Attendance List. Del lado izquierdo se deberá llenar el día, mes y año de las clases. Está dividido en 8 clases, ya que se debe llenar por sesión. Se considera que cada número es para 1 hora y media de clase. En la parte donde dice Today I Learned, el alumno deberá anotar lo que aprendió en la clase. En la Practice at Home, el alumno deberá anotar con sus propias palabras lo que aprendió durante la clase. En el lado derecho se puede observar que solamente se tiene Oral Production, cómo se sintieron, y el niño deberá anotar una carita para saber cómo sintió la clase. No hay evaluación ni producción en la primera clase. Por ser pequeñitos, solamente hay un promedio general. Es a partir de la segunda clase cuando se les puede poner esta evaluación. Es importante que el alumno tenga en su total la calificación, como veremos en la siguiente diapositiva, que continúa de la clase 5 a la 8. Finalmente podremos hacer en este nuevo formato donde dice Oral Production Assessment Evidence Teachers Used Only. El teacher tendrá que poner en accuracy. Vale 3 puntos lo que haga en la clase. Si el alumno lo hizo de 1 o de 2, se lo tendrá que poner ahí. Si el alumno utilizó nuevas palabras, ahí se le pondrá nueva gramática, fluidez, pronunciación y ritmo, para que ese total al final sea equivalente a la producción en clase. Es así como el alumno podrá saber realmente en dónde es que tiene que trabajar. Este formato será utilizado y esa calificación es la que debe ser depositada en el Attendance List de las clases. De igual manera, esta sumada con las Productions at Home nos darán la Overall Grade. Los formatos están divididos semanalmente para lunes, miércoles o sábados. Deberemos poner especial atención en el tipo de formato y la sesión. En caso de sábados, están divididos en la sesión de la 1 a la 4. Pero como se podrá observar, la sesión 1 y 2 hacen una sola clase. La sesión 3 y 4 hacen una segunda clase. Así, podremos concluir las 4 sesiones y con estas la calificación que aparecerá en la boleta. Practice at home each lesson. In your attendance list, you have to grade the practice at home done except the first class. Obviamente se tiene que calificar en la lista de asistencia siempre la práctica en casa. Es muy importante que en el self-assessment del alumno se le dé número a su práctica en casa. Si no hizo práctica en casa, debe llevar 0. Esto se debe revisar cuando el alumno va saliendo. Por favor, officers, Mindshifers, revisar que esto así suceda. Es importante recordar que la práctica en casa cuenta el 50% de la calificación y el otro 50% las producciones. Make a student now comprehend and read the chat practice at home indicated in the handbook. Otherwise, you assign it. It has to be with real life. Tienen que ser importante que se revise que todos los Mindshifers les expliquen la tarea a los alumnos, tarea porque es como lo reconocen. Nosotros en Quest le llamamos prácticas en casa. Es indispensable que la reescriban en el self-assessment, no tal cual, sino lo que entendieron
que deben de hacer en casa. To sum up the practice at home in their self-assessment control to be signed by parents to those who are under 18. Es importante que todos los papás menores de 18 años estén firmando este self-assessment para que sepan el progreso de sus hijos. Motivate them to use QR code if applies. La mayoría de los handbooks utilizan códigos QR, los cuales por medio de una aplicación se escanean y los redireccionan directamente a la página. For kids, you have to be sure to have parents control format and paste it on their notebooks. Besides, to be sure kids know, comprehend and are able to do practice at home by themselves. Es importante garantizar que los niños entiendan qué es lo que tienen que hacer de práctica en casa o cómo la tienen que hacer. Y recordar que los Mindshifter manden los links para que así sea. Del mismo modo, usar el formato de los pequeños como el self-assessment que se presenta a continuación. En la primera semana se debe dar la bienvenida a los estudiantes fuera del salón de clase. Los Mindshifters, coaches o monitores deben estar esperando en la puerta a los invitados a la clase, es decir, a todos los alumnos. La clase debe comenzar a tiempo, teniendo 1 o 10 alumnos. Teacher has all his material to be able to use in the classroom or resources in advance. Debemos tener todos los materiales con anticipación antes de la clase. En caso de que no sea así, es importante hacérselo saber al Mindshifter al finalizar la clase, hacerle este recordatorio. ¿Qué pregunta utilizamos para recordar? Bueno, como buscamos que nos hagamos conscientes, siempre le vamos a preguntar al Mindshifter: ¿sabías que existe material en la biblioteca? ¿O sabías que para este nivel hay material? ¿O sabías que, o te gustaría que te ayudemos? ¿O cómo podríamos ayudarte? Es decir, siempre buscaremos hacerle pregunta al Mindshifter antes de decirle: oye, no te vi usar material. ¿Por qué? Porque de esta manera buscaremos que ellos crezcan. Posteriormente vienen 4 líneas donde dice Teacher knows, comprehends and applying Bloom's Taxonomy. Y Bloom's Taxonomy se refiere a la taxonomía, a los objetivos que hemos visto: conocer, comprender, usar, aplicar. Y dentro de esas hay toda una serie de verbos que ellos deben de utilizar específicamente para dar feedback en las clases, así como para hacer sus boletas. Habla de que los Mindshifters deben saber sobre las inteligencias múltiples para saber cómo potencializar a los alumnos. También que conozcan sobre el modelo DISC, que conozcan sobre la rueda pedagógica. También habla de que en la primera semana deben de pedirle a los estudiantes el colgar sus mochilas, como lo hemos hablado anteriormente. Y por último, recordarle a los alumnos todas las reglas indicadas en el manual de Mindshifters, además de que todas estas reglas vienen al inicio de sus handbooks. Tenemos que garantizar que todos los Mindshifters harán esto la primera semana. Terminando la clase, es indispensable enviar por WhatsApp un mensaje al área académica informando brevemente el cómo fue la clase, si hubo o no algún problema dentro de ella, o si todo puede continuar como en esa primera clase. Semana 2 y semana 3 son indispensables para saber cómo estamos avanzando. En Quest English nuestro eslogan es Generating Change, y lo que buscamos es que la gente genere un cambio a través de producir y motivarse a hacerlo. Sabemos que aprender un lenguaje no es algo que se aprende de un día para otro y que todo necesita de un esfuerzo. Necesitamos alentarlos a la constancia. Nuestro trabajo como officers es alentar a los Mindshifters, ellos a su vez alentar a los alumnos, y si necesitan una mano de nosotros, así lo haremos. Teacher knows students' productions and expect officer to interview his or her students to know if our community is helping
in his or her objective. Regularmente en la semana 2 hay una entrevista muy breve donde el Mindshifter va al salón, pide el manual, llama alumno por alumno y se le entrevista. Cada mes existe una evaluación diferente, la cual se debe de seguir. En este punto debemos reconocer si algún alumno está aprendiendo o necesita de algún apoyo extraordinario. Justamente buscamos que en Quest English las cosas se hagan diferentes. Así que no podríamos esperar a que termine un curso y el alumno diga que no le gustó o que nunca aprendió nada, porque debimos haberlo reconocido en la primera semana cuando el Mindshifter manda el audio, en la segunda cuando ustedes, officers, hablan con ellos. Evaluate if your students are achieving or the course and let them know as academic director. De igual manera, si fuese el caso, hay una parte de retroalimentación y una booster class. Esta booster class está hecha solamente para darles apoyo una vez a la semana a todos esos alumnos de diferentes niveles que lo necesiten. El horario para estas clases es asignado dependiendo el plantel y cada uno de ellos tiene esta clase semanalmente. Así que todos los alumnos que necesiten a boost significa una fuerza, un potencial, un apoyo, podríamos enviarlos a esta clase sin ningún costo. De igual manera se pueden asignar extra tasks, los mismos que pueden ser asignados por cada uno de los Mindshifters, motivando a que el alumno realmente aprenda. Tercera semana, Academic Admon. A teacher gives the students report brief with relevant information specifying how to keep on working with the students and progress he or she had with the teacher in the Mindshifter's control. En este reporte se hace muy breve sobre el avance que se tuvo en la clase. Esta hoja está en el control del alumno, pero debe de ser llenada y revisada por el officer en la tercera semana y ver que realmente se haya anotado el reporte por grupo y el reporte por alumno. Teacher writes the feedback in the grades report card in advance, only the observations, not the grades. Sí, se espera que en la tercera semana se puedan empezar a poner los comentarios en las boletas, no las calificaciones. Esto quiere decir, en la boleta, el Mindshifter hará comentarios como: en este curso lo hiciste bien en, deberías practicar en, te sugiero que hagas. Esa es una leyenda que trae la boleta en la parte de abajo. Adicionalmente a esto, en la parte de arriba, el Mindshifter tendrá que poner específicamente un qué y cómo mejorar una parte del lenguaje. Es importante que si está en el handbook y el Mindshifter pide autorización a los alumnos para arrancarla, así se haga. Pero debe de cortarle la orillita y devolverlas en buenas condiciones y con la calidad suficiente. Los officers deben firmar esa boleta para garantizar la calidad. En el caso de los niños, estas boletas deberán ir dobladas y pegadas en los cuadernillos de los chicos. También de la misma manera se hace para los niveles de libros. Deben ir pegadas y tendríamos que garantizar ese proceso. Para nuestra cuarta semana debemos cuidar a la comunidad y aumentar a los alumnos con el monitoreo constante para que no se den de baja. Teacher rates students in their grade reports as in attendance lists with coherence. Quiere decir que las calificaciones que sean expuestas en las boletas deberán ser las mismas que estén en sus attendance list, no podrían ser distintas. Teacher expects the officer to give the farewell message during the class and sign the grade reports. Cuando pasamos a las aulas a darles el mensaje de despedida, también deberemos de firmar las boletas para que así los alumnos, cuando salgan, puedan tener una fluidez mayor. Teacher gives materials back to officers and receive new material. Es importante que ese día el material sea entregado
del curso y se les entregue el nuevo si es que fue ya asignado. Hay que tenerlo listo para facilitar todo el movimiento. De igual manera, a la hora de entregar el material, deben de firmar y aceptar las horas de su próximo curso, así tener la hoja de profesionistas independientes aceptando las horas que tendrán para el siguiente curso. En la semana 4 tendremos que prever siempre el tiempo, específicamente los jueves o miércoles o sábados de día último de curso, para que todo sea fluido y no se lleven mucho tiempo. Para finalizar el checklist, en la brigada que cada maestro representa en su aula, ellos deben saber y conocer todos los toques de emergencia, como son cortos es para replegarse dentro del aula. Muy pocas veces se utilizan. Y largos, uno largo o varios largos, serán para evacuar el edificio en las zonas de emergencia. Los Mindshifter deberán hacer que sus alumnos salgan del aula ordenadamente en un transformo de 30 segundos e indicando con la mano en alto cuántas personas estaban dentro de su aula, incluyéndose ellos. Así, el Mindshifter podrá contar el número de personas y anotarlo en su carpeta, siendo responsable de la brigada de comunicación, la cual, si esta tiene siempre una repercusión importante e interesante para el área de protección civil. Anunciar a la brigada de comunicación con sus manos el número que tiene es el proceso que ellos siempre deberán practicar. El officer tiene los teléfonos de emergencia y debe tener llaves de emergencia a la mano. Conocer y saber en dónde se encuentra la carpeta de protección civil. Asimismo, tener acceso a que todas las puertas en una emergencia deben de estar abiertas. Para las brigadas tenemos brigada de comunicación, que es quien reporta el número de personas dentro del plantel. Brigada de primeros auxilios, quien está encargado de dar auxilio en caso de alguna emergencia, independientemente de llamar al 911. La brigada de contraincendios, que siempre tendrá la capacidad de utilizar los extintores en caso de alguna emergencia. Quest English cuenta con alarmas o sirenas de emergencia que se encuentran ubicadas en cada uno de los pisos. Esta es la boleta de calificaciones oficiales para los niños. En Quest English no le llamamos boleta de calificaciones, le llamamos Grade Report. Esta debe de ser llenada por los Mindshifters y es la que se llena en la tercera semana. Class Productions Grade, ese es el total de lo que ha venido acumulando en las clases, así como el Practice at Homes Grade. El Overall Grade deberá ser el promedio sumado entre 2 y dividido. Deberán marcar si acreditó o no el nivel. En donde dice Language Mindshifter Suggestions to Develop Skills, son dos cosas diferentes. En el Language Mindshifter Suggestions to Develop Skills se deberá anotar lo que se sugiere que haga el niño, como leer, qué cuento, cómo hacerlo. Mientras que en lo último solo es you did well o lo hiciste bien en speaking, reading, writing, es decir, en qué habilidad during this course. Después dice you should work on, en qué deben de trabajar para mejorar y qué te sugiero para mejorar específicamente lo de arriba. Mientras que Language Mindshifter Suggestions nos explica de forma distinta algún task o alguna cosa diferente, con la finalidad de que cada Mindshifter, cada curso, le dé algún task importante e interesante a sus alumnos para que puedan mejorar y hacer del lenguaje algo interesante. Por último, en el lado derecho, en la parte de abajo viene la fecha, el nombre del Mindshifter y su firma. En este
preciso formato, ya no tiene firma de officer, pero sí se debe de revisar que esta esté pegada en el cuaderno. Es muy importante recordar que estos puntos hay que cumplirlos para las grade report. Por último, para los adultos, los grade report deben de ustedes ver que los alumnos son llamados uno a uno por el Mindshifter a la parte de afuera del salón, y en este proceso cada Mindshifter les explica a los alumnos por qué, y cómo fue como salieron en sus calificaciones usando solamente estas palabras. Lo hiciste bien en, deberías trabajar en, y te sugiero esto. Y justamente también una sugerencia: los formatos de inglés, francés y niños estarán alineados con las mismas características.